tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandra López, su servidora, y saludamos también a nuestros amigos del equipo, a Martita, a Alejandro, que pues no han podido estar con nosotros, pero ya en próximas fechas lo estarán, ¿verdad? Y ahora le damos la bienvenida nuevamente aquí a Alejandra. Gracias, doctor. Así que bueno, pues estamos con ustedes, vamos a empezar con las preguntas, a ver qué. Más que pregunta, es un comentario. Hemos estado de verdad muertos de miedo con esto de la pandemia. Ya vamos a cumplir un año en la que muchos medios nos han estado inculcando el culto al miedo, el reservarnos, el separarnos, el ya no ser confiados unas personas con otras, a dejar de estar teniendo relación muy cercanos unos a otros. Nos han cerrado iglesias y la verdad sí hay muchas personas que viven ya con miedo, que están aterradas, inclusive personas que ya... Que ¿Aterradas o enterradas? Es lo que le iba a decir también, que por tanto miedo, eso se los ha llevado a la tumba. ¿Qué pasa con esto, con esta realidad que estamos viviendo? ¿Cómo verla desde el punto de vista de la divina voluntad? Bueno, yo creo que si lo viéramos desde el punto de vista de la divina voluntad, es muy sencillo, ¿no? Jesús nos dice en los escritos que todo lo que nos venga en la vida, que puede ser social, puede ser de salud, puede ser familiar, de laboral, no importa de dónde venga, si viene del hombre, si viene del demonio o viene directamente de él, todo lo debemos vivir como voluntad de Dios. Por lo tanto, si lo ponemos en esta perspectiva, esta pandemia sería para nosotros vivirla como voluntad de Dios. No que Él lo mande, no sabemos, pero vivirla como voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues simplemente ponernos en el punto de decir, Señor, para mí esto es voluntad tuya. Por lo tanto, también es voluntad mía. Ojo con eso. Es algo que quizá no hemos pensado. Pero no podemos estar en contradicción con la voluntad de Él. ¿Sí se entiende? Sí. O sea, y tomando en cuenta esa lectura en donde Él dice que todo lo que nos venga lo debemos tomar como voluntad de Él, vivirlo como voluntad de Él. Entonces yo no sé si sea o no sea directamente voluntad de Él, pero a final de cuentas es voluntad permisiva. ¿Sí? No, quizá no una voluntad querida, pero sí una voluntad permisiva, y por lo tanto debo estar acorde con Él. Debo querer lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Todas estas muertes. Vamos a ponernos un poco más suaves. O sea, lo que Él quiere prácticamente es la conversión de todo el mundo. Y a veces lo hace, o sea, Él trata de convertirnos por medio del amor, por medio de los dones que nos da, pero el hombre es tan ciego, tan duro, que hay ocasiones que tiene que recurrir al terror. Y Él lo dice también así, yo quise conquistar al hombre por medio del amor, pero por su dureza y su ceguera ahora lo tengo que conquistar por medio del terror. Cada quien que lo tome como sea. Entonces, la finalidad de todo lo que pase, de todo lo que suceda, siempre es que el hombre regrese al punto de origen, que el hombre regrese a su creador. Así que bueno, pues vamos a unirnos a esa petición y vamos a estar en acorde con él, queriendo que todo lo que suceda de sufrimiento, incluso de muertes, o sea, que todo esto nos mueva a la conversión, nos mueva al acercarnos a Dios y decirle, Señor, aquí estamos, perdón por todo lo que hemos hecho. Creo que es obvio lo que hemos hecho, o sea, hemos despreciado totalmente la ley de Dios, hemos hecho un juguete de todo lo que Él es, nos burlamos de Él y ahora el hombre se ha convertido en Dios, ahora el hombre es el que decide todas las leyes, todas las cosas que hay que hacer. Ejemplos, pues hay muchísimos, o sea, para qué entrar en detalles, ¿no?
Pero, por ejemplo, el aborto simplemente es un asesinato que está total y absolutamente condenado por Dios, y sin embargo para nosotros ahora ya es un derecho. ¿No se te hace que es totalmente una burla? Bueno, y cosas como esas, cosas de naturaleza, en fin, en que nos hemos convertido en nuestro propio centro de regulación, nuestro propio centro de moralidad. Ahora Dios ya no existe, para nosotros ya no existe. Incluso me refiero al medio católico, al medio cristiano. O sea, no nada más la parte que está alejada totalmente de Dios, que esos quizás sean los mejores. No sé si me explico. O sea, un ateo es mejor que un católico que acepta todo esto. Sí, por la apostasía. Por la apostasía, pero es sobre todo esa tibieza que hay en el hombre, ese ser acomodaticio. O sea, ahorita me conviene esto, estoy aquí. Ahorita me conviene el otro, estoy del otro lado. Que eso es lo que Jesús, o sea, nos dice muy claro. Ojalá fueras frío o caliente. Precisamente aterrizándolo eso en divina voluntad, se supone que ya estamos entendiendo que si queremos vivir en la voluntad obrante de Dios, tenemos que alinearnos con su voluntad, entonces estar de acuerdo y querer lo que está pasando ahorita. Sin embargo, nos dicen, no, hay que pedir para que se acabe la pandemia, hay que pedir para que ya no haya tantos muertos, hay que pedir para que ya no haya tantos enfermos. Entonces, o no hemos entendido que nos tenemos que alinear o estamos en dos bandos, ¿no? Como ahorita estaba usted diciendo. Bueno, estamos en dos bandos también en ese punto, ¿no? Queremos lo que nos conviene a nosotros y no vemos lo que le conviene a Dios. Y no que le convenga que haya enfermos o que haya muertos. Lo que le conviene a Dios es que el hombre entienda que necesita acercarse a Él. Cuando uno se enfrenta a algo que no podemos luchar contra eso, entonces es cuando recurrimos a algo superior. Y estamos entrando en una espiral de sucesos, de acontecimientos, en los que ya no tenemos la capacidad de poder enfrentarlo con nuestra voluntad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues recurrimos a Dios en los creyentes para pedir que nos quiten esto. Y no sería más lógico llegar con Dios y decirle, Señor, nos arrepentimos a nombre de toda la familia humana por todo lo que hemos hecho y que eso está llevándote a permitir esto. Pero la soberbia humana no permite ver esto. Así es. Entonces, pero yo no me refería a ese tibio. Yo me refería al tibio que ahorita, o sea, creyente, que entre comillas, pero creyente, ahorita mucho Dios, pero ahorita acepto las leyes del mundo. ¿Por qué? Porque me conviene la ley del mundo. Uh-huh. Y entonces lo que estoy haciendo es ser tibio. O sea, ni soy frío, ni soy caliente, sino soy tibio. Y dice, los tibios los vomito de mi boca. Al frío se le puede convertir. Al caliente, bueno, no hay problema si ya está con él. Pero al tibio, no. Así que bueno, pues estamos en este momento de esta terrible, pandemia. Hay muchos enfermos, sí, hay muchas defunciones, sí. Hay remedios para esto, pues ahorita parece que están queriendo sacar o están sacando medicamentos que les dicen vacunas, que no son propiamente vacunas, pero que en realidad no tenemos la certeza de que puedan ser útiles. Y como mencionábamos en un programa anterior, o sea, algunas de estas vacunas usan medios, vamos a ponerlo así, materia prima de fetos abortados. Entonces, moralmente no es conveniente el aceptarlos, ¿no? Hay otras que no usan este tipo de material, pero que los efectos, cuando menos
desde el punto de vista teórico, pueden ser bastante, o sea, desastrosos. No está experimentado, no se ha llevado a cabo un estudio adecuado y sobre todo no ha transcurrido el tiempo necesario como para poder ver los efectos. ¿Se quieren vacunar? Bueno, pues es decisión de cada quien, o sea, no hay problema, pero no se les va a decir vacúnense o no se vacunen, sino simplemente decir, bueno, cada quien tiene su propia decisión, pero enterándose, que eso es algo que nuestro pueblo, y me refiero al mundo, no a México, nuestro pueblo, nuestras gentes son definitivamente ignorantes y totalmente apáticos para conocer. Lo que les interesa es lo que les dicen, o sea, están atenidos a lo que se dice en un noticiero, en alguna conversación, en un chat, ahora que está tan de moda todo esto. Y entonces, vamos, no me interesa investigar. Me interesa lo que me dicen que puede ser bueno y entonces acudo sin mayor problema. Yo les diría, hombre, investiguen un poco, ¿no? O sea, tratar de cerciorarse qué hay. En fin, es un momento bastante crítico el que estamos viviendo, un problema sobre todo desde el punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista espiritual, porque el alejamiento de Dios, de eso sí deberíamos de estar convencidos, el alejamiento de Dios es lo que ha permitido que de alguna manera esto suceda, que no nos vengan con cuestiones de que es natural. O sea, por favor, bueno, eso sería tema de otro programa, pero no hay nada que sea ajeno a las leyes de Dios y a la voluntad de Dios. Y si el hombre estuviera con Dios, la voluntad de Dios sería protegerlo, sería estar a gusto con él y sería hacerlo feliz, pero desde la felicidad divina, no humana. Así que esto es total y absolutamente consecuencia de ese alejamiento que hemos tenido de él. Por lo tanto, ¿cuál sería el remedio? Acercarnos. Así que lo único que podemos decir es que todo lo que está pasando es consecuencia de haber dejado a Dios a un lado y habernos erigido nosotros como dioses. Y ahorita que comenta que es importante informarnos sobre el tema, hay una persona que dice, si yo tengo el conocimiento de la vacuna, ¿debo anunciarlo? Yo pienso que sí, dentro de nuestro medio, dentro de nuestro entorno, o incluso dentro de estos nuevos medios que hay ahora de las redes sociales. Si yo tengo conocimiento de algo así en serio, en forma, bueno, pues lo pongo, lo expongo, no tratar de convencer. O sea, debemos tener en cuenta que cuando se habla, se dice, se escribe de algo de esto, no estamos tratando de convencer, estamos tratando de informar. ¿Sí? De informar. La decisión ya es de cada persona. Claro, y yo creo que este es un momento perfecto para vivir en la divina voluntad, para ser católicos y demostrar, ahora sí que de qué madera venimos, de demostrar que lo que conocemos realmente lo estamos aplicando. Así es. Es una prueba enorme que tenemos los hijos que queremos vivir en la divina voluntad. Es maravilloso entrando en este punto, o sea, también para todos aquellos que realmente están tratando, como dice Alejandra, de vivir en la divina voluntad y conocemos los escritos, y también para las personas católicas, creyentes, que se acercan a Jesús, que se acercan a María, el vivir con este miedo, porque esto es una pandemia de temor. Nos han imbuido tanto, es un bombardeo continuo de quédate en casa, de cubrebocas, de no salgas, de limpia todo, en fin,
que llega muy adentro y se apodera de nuestro ser. Y ahora en realidad nos da miedo en la relación social, nos da miedo el salir. Yo pienso que es una falta total de confianza en Dios. Jesús en los escritos para las personas que están queriendo vivir en la divina voluntad, en los escritos Jesús nos dice que que la divina voluntad nos protegerá. Nos dice que María, nuestra Madre, está recorriendo el mundo para marcar a todos aquellos que no serán tocados por los flagelos. Entonces, bueno, pues vivamos con las precauciones necesarias. Yo no digo que no hay que hacerlo. O sea, tomemos las precauciones, pero primero, no confiando en las precauciones. Ojo. Segundo, o sea, estar plenamente convencido de que Dios mismo será nuestra protección. Y que si algo me pasa, es voluntad de Dios. Si me enfermo, voluntad de Dios. Si me muero, voluntad de Dios. O sea, ¿cuál es el problema? La cosa es entender este concepto. Así es, y no darle demasiada importancia a lo que, a lo externo, a la vida, a esta vida. No digo que no hay que amarla, que no hay que preocuparnos por ella. Lo que digo es que si todos estamos viviendo a ser cercanos a Dios para tratar de alcanzar el cielo, en el momento que nos llega la oportunidad de llegar al cielo, ¿por qué digo, no, espérate tantito, todavía no? En fin, sí. Seamos congruentes, vivamos total y absolutamente en la voluntad de Dios, abandonados en ella, sin ninguna preocupación. Y por favor, o sea, el hecho de no ser imprudentes, donde hay imprudencia no está Dios, y algo que también es importante, no pongamos en riesgo, y no riesgo tanto físico, sino en riesgo espiritual y moral a los demás. Si yo acudo a un lugar donde todos usan el cubrebocas, yo lo uso. ¿Cuál es el problema? No me quita nada usarlo y no pongo en posición de criticar o de condenar a los demás. Simplemente lo uso y no escandalizo. ¿Y ya? Por respeto también, ¿no? Por respeto, así es. Vamos a otra. Muy bien. Hay otra pregunta que dice, la Virgen dijo que el único acto de voluntad que ella tuvo fue el dormirse para reunirse con su hijo. ¿Esto lo dijo en María Valtorta o en el libro de Cielo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Que yo recuerde, no lo dijo. Lo que se dijo en el programa, porque creo que esto se mencionó en el programa anterior de muerte, bueno, no me acuerdo, en algún programa, perdón, eso lo dije yo, que el único acto de voluntad humana que hizo María fue el decir sí en el momento de la creación de su alma, cuando se le presentó todo el panorama de lo que la voluntad de Dios había hecho y lo que la voluntad del hombre había hecho. Y cuando vio aquello, tuvo horror de lo que la voluntad humana puede hacer, y ahí entregó su voluntad a Dios y sin querer saber nada de ella. Ese es el único acto de voluntad humana que María hizo. No lo podemos achacar a un acto de voluntad divina, porque entonces no tendría ningún significado, ningún mérito para ella. Tuvo que ser un acto de voluntad humana, donde conociendo el bien y conociendo el mal, o sea, más o menos equiparándolo al árbol del conocimiento del bien y del mal del paraíso terrenal, ella aceptó el bien y rechazó el mal. De ahí en fuera nunca tuvo un acto de voluntad humana. Eso fue lo que se dijo y no está ni en los escritos ni en ningún lado. Eso fue dicho por nosotros. Y por ejemplo, en el momento de la encarnación de Jesús, cuando ella dice, hágase en mí. Hágase en mí, ¿ese es otro acto de voluntad de ella?
No es un acto de voluntad, o sea, María sabía perfectamente lo que iba a pasar. María tenía conocimiento perfecto de todo lo que sucedía. Lo único que no sabía, y eso porque Dios no se lo quiso mostrar desde el principio, es que ella era la elegida para ser la madre. Cuando el arcángel llega y le avisa esto, o sea, lógico, ella se sorprende, no por temor, no por susto, sino por decir, yo la elegida, o sea, como decir, pero no puede ser, o sea, no se sentía, la palabra no es exacta, pero bueno, no se sentía digna de esa... Era total, ¿no? Entonces, cuando ella dice, bueno, pero ¿y cómo? Es que yo no conozco varón. Ella se había ofrecido como virgen, su virginidad se la había ofrecido a Dios. Y en ese momento viene esa cosa de decir, bueno, ¿cómo se va a hacer? Ahí es cuando el ángel le dice, bueno, pues mira, esto es del Espíritu Santo, en fin. Y entonces le dice, bueno, aquí está la esclava del Señor, que se haga como Él quiera, ¿no? Pero es por eso, por el desconocimiento de que ella iba a ser la madre. No es por otra cuestión, no es por susto, no es por temor. No, simplemente como si, bueno, eso decidió Él, adelante, aquí está la esclava del Señor. Ahí eso fue un acto de voluntad ya divina. Así es, totalmente de la voluntad humana de ella unida a la voluntad de ella. Es lo que comentábamos en la pregunta anterior. Cuando yo estoy plenamente ya con toda la intención de estar fundido en la divina voluntad, perdón, pero me da COVID, es la voluntad de Dios y adelante. Sí, aquí estoy, Señor, y adelante. Que me tocó aliviarme, aquí estoy, Señor, tú sabrás para qué, pero vamos a seguir. Me tocó fallecer, me tocó morir, aquí estoy, Señor, y hágase en mí según tu voluntad. Ok, entonces esa aceptación o ese... Ya es de la voluntad humana en fundida unión. con la voluntad divina. Ah, correcto. Muy bien. Entonces aquí otra pregunta dice, si aún con todo lo que hace Dios al momento de la muerte para rescatar almas, ¿cómo es que dicen que el infierno está lleno? ¿O cómo tendría que estar el alma como para rechazar el amor de Dios? ¿Tendría que estar un alma obstinada? Un alma obstinada, o sea, un alma, dice Jesús que esos son los dolores más grandes de Él. Aquí hay una gran, ¿cómo diríamos? Duda. Yo lo pondría como duda. En las revelaciones que ha habido, o sea, nos han dicho que las almas caen así como hojas de árbol, en fin. Al parecer hay muchísimas almas que se condenan. La primera cosa que debemos entender es que Jesús vino a morir, vino a sufrir por toda la familia humana y intentó de todo para lograr salvarnos. El único problema es que nuestra voluntad, o sea, nuestra razón, la razón humana, distorsiona las cosas. O sea, y la voluntad humana como que, no sé, le da la vuelta, pone de cabeza todas las cosas y hace que veamos lo malo como bueno y lo bueno como malo. Entonces, nuestra razón y nuestra voluntad juntas, con la concurrencia de la inteligencia y de la memoria, nos llevan a pensar lo contrario. Pero entonces podríamos decir tranquilamente, bueno, eso es porque estoy equivocado, porque mi razón me está llevando a entender las cosas de una manera diferente. Jesús nos dice que en ese momento de la muerte, o sea, aparte de rodearnos de amor, de darnos todo el conocimiento de lo que Dios ha hecho, de lo que el hombre, la voluntad humana ha hecho, dice que nos da una razón perfecta para ver las cosas como son, no como se piensa que son. Y esto es lógico porque el salvarse o el condenarse es un acto del hombre, no es de Dios.
Decíamos en el programa anterior que el momento del encuentro del alma con Jesús no es un juicio. No es decir, a ver, ¿cuánto traes de bueno? Ponlo aquí, ¿cuánto traes de malo? Ponlo acá y a ver hacia dónde se va la balanza. Se trata de esa decisión última del hombre, ese momento que Dios le permite para poder salvarse si quiere, pero tiene que ser libre. Y un acto libre no se puede llevar a cabo si no conocemos los efectos de ese acto, las consecuencias de ese acto. Si yo no conozco lo que va a pasar después de haber escogido A o B, no estoy actuando libremente. Y Dios quiere que todos tengamos un proceso de libertad, sobre todo tratándose de un destino eterno, ¿sí? Y de un alma que a Jesús le costó todos los sufrimientos que tuvo. Por lo tanto, cuando lo dota de esa razón, yo diría perfecta, para que vea las cosas como son, en ese momento aquella criatura, lo más probable es que decida con Dios. Lo más probable. Y Jesús dice, aquí es donde viene la aparente contradicción, dice que serán pocos los que se condenen. Pues qué bueno. No, ya lo sé, no digo que no. Lo que digo es que parece una contradicción con todo lo que se nos ha venido revelando y con todo lo que se nos ha ido diciendo. La única solución posible es que cuando Jesús o María nos muestran el infierno, nos muestran todo lo que sucede, lo que tratan es de generar una impresión muy fuerte en nosotros. Los sufrimientos del infierno, bueno, eso los vamos a ver después en los programas, pero deben ser tremendos, ¿sí? Ahora, el punto es entender y generar ese impacto de temor para decir, no, yo no quiero ir ahí. Cuando menos que el miedo nos detenga. Sería pues la única que yo pueda medio entrever como explicación de esa aparente contradicción, ¿no? Pero en fin, yo creo que el punto principal es el hecho de la razón que nos van a dar, una razón perfecta para decidir libremente si queremos con Dios o sin Dios. Y aquí hay otra pregunta relacionada, ¿qué pasa con los suicidas? Lo mismo, exactamente lo mismo. Nosotros pensamos que alguien muere y muere como lo vimos. Por ejemplo, un suicida se dice que muere en pecado mortal y que no se salva. Decimos que alguien que está, no sé, en adulterio muere en pecado mortal y no se salva. Que alguien que ha cometido actos impuros, que ha practicado abortos, en fin. O sea que si se muere no se salva, que si ha profanado el sacramento, en fin, tantas cosas. Y a la hora de morir decimos, no tuvo tiempo de arrepentirse, no tuvo tiempo de poder recibir la absolución o la Eucaristía. Bueno, Jesús nos dice que en ese instante de la muerte, o sea, un instante antes de que el alma se separe del cuerpo, las ayudas externas son inútiles. Suena horrible, pero que en ese momento están todas las ayudas espirituales de Él en ese encuentro que va a tener. Por lo tanto, no sabemos cómo va a morir. Nunca sabemos si alguien realmente murió en pecado mortal o no murió en ese pecado. No sabemos si en ese momento se arrepiente o no se arrepiente, ¿sí? Y esto, bueno, incluso para los que lo puedan dudar, está en el Evangelio. Jesús nos habla de que hay pecados que no se perdonan ni en esta vida ni en la otra.
Curioso, ni en esta vida ni en la otra. ¿Qué pecados son esos? Cada quien que lo, o sea, el que sea. ¿Y qué quiere decir ni en esta vida ni en la otra? ¿No será en esa transición? Y entonces el alma se va al infierno. Se va al purgatorio. Bueno, si dice sí, se va al purgatorio. Pero entonces ya le están perdonando los pecados eso. Por eso ya quedó perdonado, ahora tiene que purificarse. ¿Sí? Que el purgatorio no es castigo, es purificación. Ujú. Entonces, ahí ya esa persona ya se salvó. Si esa persona, aún con todo lo que Jesús le da, dice no, se condenó. Pero es un acto libre. De la voluntad que va en el alma. Así es. O correcto. También del mismo tema, hay una persona que dice, no entendí la parte de que Dios decreta la muerte de cada persona, pero el hombre puede intervenir para asesinar a alguien o para abortar, entonces el hombre es el causante de la muerte, pero es Dios al final. O sea, el que el hombre puede arrancar una vida por medios totalmente, ¿cómo diríamos?, malos. No es en concordancia con lo que Dios quisiera. Pero la muerte de esa persona a la que están asesinando, a la que están privándole de la vida, vamos a poner un aborto. Un aborto es totalmente es un crimen de lo más deleznable que existe, porque se está actuando en contra de un ser totalmente indefenso, que su única culpa es tener a una madre, a un padre totalmente irresponsables, totalmente desalmados, que lo único que quieren es su propio bienestar y no les interesa nada más. Entonces, si Dios tenía un plan para aquel ser, Dios había creado un alma para aquel ser y todo un plan de vida para él, ¿qué querría Dios de él? Bueno, podemos poner en forma genérica amor, gloria, correspondencia. Pero el hombre decide no darle la oportunidad y lo arranca de esa vida antes de que cumpla lo que Dios quería. El decreto de Dios es decir, bueno, ya lo arrancaron, ¿qué, lo voy a dejar vivo? No, me lo traigo para evitarle sufrimiento. Ahorita llega alguien y te da un balazo en la cabeza. La decisión de muerte es de Jesús, que dice, bueno, ¿te dejo vivo o no te dejo vivo? Si te dejo vivo vas a sufrir, vas a esto, vas a lo otro, va a pasar esto. Él ve el futuro y ve que es conveniente que ya te vayas con él y te recoge. En ese sentido es el decreto de muerte. Y esto lo hemos visto y comprobado en muchas ocasiones. Alguien que se cae de un tercer o cuarto piso y vive, y alguien que se resbala con una cáscara de plátano y se mata. O sea, sí. Alguien al que le dan un balazo y se muere, y alguien al que lo acribillan y le dan 20 balazos y vive. Y uno dice, qué fortaleza de hombre. Y nos hemos dejado llevar por las películas, Hollywood, ya saben. Quédate conmigo, sí, quédate conmigo, abre los ojos, no te duermas. Y pensamos que eso es como una ayuda para dejarlo vivo. No, es Dios el que decide. En ese sentido es esta... Sí, porque hay personas que piensan que la persona es la que decide morirse. Es que estaba así y decidió morirse. Tampoco. Y por ejemplo, en las grandes catástrofes, en los avionazos donde se mueren 250 personas todas al mismo tiempo, obviamente ellos no tenían el mismo tiempo para morirse, pero en ese momento todos se murieron. Así es. Esa fue una decisión de Dios. Así es. Y en una catástrofe aérea, de repente, o sea, aquí en México, el día que se estrella un avión ahí en el aeropuerto, se mueren todos y una persona que venía en la parte trasera sale expulsada con todo y asiento y no le pasó nada. O sea... O en los trenes, cuando fin. hay descarrilamientos que también mueren muchos y uno o dos se salvaron porque estaban en determinado lugar. Hay cosas tan curiosas como, y lo pueden encontrar en internet, no me lo crean a mí, alguien que se avienta en un paracaídas y no se le abre el paracaídas y no se mata.
Y dice uno, a ver, se cayó de 2000 metros de altura y no se mató. No se mató. Y dice uno, qué curioso, qué hombre tan fuerte. Cayó en paja. Bueno, cayó en nieve, sí, pero de todas maneras, Sí, es un golpe muy fuerte, ¿no? yo creo que bastante. En fin, ese es el punto. La decisión de muerte de una persona siempre es de Dios. Y si Dios decide que no se muere, pues no se muere y queda, pues quizá con algunos problemas, quizás con muchos o quizás con ninguno, pero siempre será para gloria de Dios. Correcto. Bueno. Ahora, en otros temas nos pregunta una persona, tengo muy pocos sufrimientos. ¿Esto es bueno o es malo? Es lo que Dios quiere y estamos hablando de sufrimientos de tipo exterior, que pueden ser sufrimientos físicos, enfermedades, discapacidades, que pueden ser morales con la familia, o sea, una familia disfuncional o una familia, en fin, que tenga algún problema con algún hijo, con el esposo o la esposa, o problemas espirituales en que no tenga una decisión firme de lo suyo. Pero, de todas maneras, o sea, una persona que no tiene sufrimientos no existe en realidad, porque todos tienen algo en su interior que están rechazando de alguna manera. Puede ser en su físico, en su forma de actuar, en su economía, en su trabajo, en la familia, en lo espiritual, en algo tiene. Y no importa tanto el sufrimiento exterior, porque ese es el punto. Ya ahora con el conocimiento de la divina voluntad sabemos que en todos nuestros actos se repite la vida de Jesús. Entonces los sufrimientos, o sea, que podamos tener, no son realmente tan necesarios, puesto que en cada acto se está repitiendo la pasión de Jesús. Sí, creo. Sí, es muy difícil encontrarnos alguna persona que diga, es que yo no sufro, pero para nada es Cuando imposible. decimos eso es que nos hemos habituado y hemos tomado como normalidad el sufrimiento. Y ya no lo tomamos en cuenta. Por ejemplo, un esposo o una esposa incómoda, ¿sí? O sea, y llega a tal grado de costumbre que ya no lo vemos como un sufrimiento, simplemente ahí estamos, ¿no? Pero ahí hay un punto que está incidiendo. Alguna situación de tipo social, de tipo económico, que también llega, la rutina lo convierte en naturaleza y ya no lo vemos como un sufrimiento. ¿Es un adormecimiento? Probablemente lo podamos decir así. Uh-huh. Interesante esto, ¿no? Sí. De que acostumbrarse al sufrimiento. Así es, pero son sufrimientos que de una rutina, de una vida, ¿no? Y aquí la persona lo estaba refiriendo a un sufrimiento externo, a sentir grandes dolores, a tener algún problema muy serio. Probablemente desde ese punto de vista no, pero habría que buscar otros, ¿no? Y siempre en nuestro prójimo hay sufrimiento y luego somos empáticos. Uh-huh. También, ¿no? Sufrimos con el prójimo. Así es. Ok. Uh-huh. Ahora preguntan sobre las Eucaristías. Ya ve que en este tiempo están cerrando iglesias y están restringiendo la entrada. ¿Qué haremos si nos llegaran a quitar la Eucaristía? ¿Qué haremos? Pues nada, ¿qué podemos hacer? O sea, aquí el punto es, si nos la quitan, o sea, y que no haya Eucaristía, bueno, pues nos la quitaron, no es por voluntad nuestra, no es por voluntad mía que yo no recibo, que yo no acudo. Entonces, por mí no hay culpa y todo lo puedo hacer desde el punto de vista, o sea, espiritual, ¿sí? Una comunión espiritual, en fin. Si vivimos en la divina voluntad, bueno, esto se suple mucho con los actos hechos en la divina voluntad, donde cada acto se convierte o genera una vida divina. Y entonces Jesús nos dice que es como una Eucaristía constante, que la criatura debería como de estar siempre con la boca abierta
para recibir tantas Eucaristías. Cosa curiosa, dice con la boca abierta, no con la mano estirada. En fin, es simple comentario, ¿no? Al margen. Otra pregunta que dice una persona que lleva un año sin comulgar y que le gustaría comulgar con un paño o con un purificador, ¿sí vale? Si revisamos la historia de Dios con el hombre, ese acercamiento de Dios con el hombre, empezamos a ver primero, vámonos a Moisés. Moisés, en el momento que sube al monte y ve la zarza ardiendo, cuando se va acercando oye una voz que le dice: espérate, quítate las sandalias porque este terreno que pisas es terreno santo. O sea, no puedes entrar así como vienes. ¿Es porque te llevaba las sandalias sucias? Pues no precisamente. No. O sea, es porque simplemente está representando que ante la divinidad hay que tener cierto decoro. Vamos ya a la sinagoga, o sea, en el tiempo ya de Jesús, no vamos a hablar de otra cosa. En el templo había un lugar exterior donde estaba el pueblo, donde estaban los hombres, a otro lugar donde estaban las mujeres, pero había un centro dentro del templo que estaba cubierto con velos, y ese era el Santísimo, ¿sí? Que es donde estaba la presencia de Dios. De ahí nada más uno podía entrar. No podían entrar nadie más que uno, que era el encargado, un sumo sacerdote, para orar por todos los demás. Nos está hablando también de un decoro X. Un respeto. En el Éxodo, con el arca, ¿sí? Van y no se podían acercar al arca, y es más, hay un pasaje en donde alguien se acerca, la toca y muere. O sea, tenemos ya muchos puntos para ir entendiendo que a la divinidad no se le puede llegar a tratar como alguno de nosotros. Entonces, ahora ya en nuestro tiempo, bueno, tenemos revelaciones ya privadas, privadas, en donde María nos ha dicho que por ningún motivo toquemos a su Hijo, que solamente las manos consagradas son las que lo pueden tocar. Ahora nos dan el permiso, y no es por la pandemia, eso que quede muy claro, no es producido por la pandemia, porque antes de la pandemia ya se estaba como generalizando y haciendo costumbre recibirlo en la mano. Y eso con el hecho de decir que ya somos adultos, ya crecimos, ya no somos niños, y ahora nos podemos acercar a Jesús como uno más, ¿sí? Como casi un igual, y decirle hola mano, perdón por lo de, y tomarlo en la mano y llevármelo a la boca. Las partículas, que es otro de los puntos, así como. Entonces aquí el punto es, lo recibo en la mano, lo recibo con un paño, lo recibo con ¿qué? ¿Que no es lo mismo? ¿Que no la actitud es la misma? A Jesús deberíamos de recibirlo hincados y en la boca. Así. ¿Que no me lo quieren dar en la boca? Perdón, aquí cada quien decide qué debe hacer. Ahí es fabuloso lo que debemos entender. Me hago caso a mí porque yo lo quiero recibir y me importa poco lo que diga él. ¿Se entendió? Me hago caso a mí porque yo soy el que decido, porque yo lo quiero tomar y la iglesia me dice que sí. Cristo me dice que no. Pues no importa, como yo lo quiero recibir, yo me atengo a esto, punto, y lo hago. Y entonces luego salen con el consabido la obediencia. Es el arma favorita, la obediencia. Y Jesús nos dice, el que manda, el que da una orden, debe mandar siempre lo bueno. Siempre lo bueno. Y entonces habría que preguntarnos, ¿está mandando lo bueno o está mandando lo que no es bueno?
Nos dice también que cuando una obediencia al hombre es contraria a la obediencia a Dios, en ese momento es necesario obedecer primero a Dios y no al hombre. Cada quien tenga el criterio, y es lo que decíamos hace un momento. Lo estamos diciendo no para convencerlos a no tomarlo en la mano, sino para informarles que no es la voluntad de Él. En el libro de Cielo, en el volumen 16, lectura 58, dice Jesús que los betlemitas no lo recibieron, por eso no volvió a Belén. Uh-huh. Pero en María Valtorta hay un episodio en el que Jesús regresa a Belén. Y lo corren y le dan de pedradas, o sea, y hasta pedradas le avientan. O sea, entendemos que no regresa, no vuelve a hacer nada, pero hubo un intento. Jesús no podía dejar de lado el intentar ir, porque si no lo hace, todos ellos hubieran tenido el pretexto de que como Jesús no se acercó, entonces ellos no pudieron reflexionar. Jesús tenía que acercarse a ellos, para darles la oportunidad. Lo rechazan, no vuelve. Sí, ese es como el punto así necesario. Y eso lo hace con todos. O sea, lo hace con todo mundo, lo hizo con Judas Iscariote, que lo entrega. Uh-huh. Jesús sabía que lo iba a entregar, por supuesto. Sin embargo, le da la oportunidad, lo trata como amigo, lo acerca a él, y es el discípulo al que más amó. Porque el amor es acto, es un darse, no es un sentimiento. Y por el que más sufrió Jesús es por Judas. Y sin embargo, Judas no quiso, no hay problema. Pero ya no se le puede achacar como culpa a Jesús de no haber hecho todo lo necesario para poder salvar a Judas, ¿no? Okay. Pues terminamos. Pues bueno, amigos, gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Y pues gracias. Vamos a ver, espero que no se tome a mal mucho de lo que hemos dicho. Y los esperamos aquí la próxima vez. Y le agradecemos nuevamente a Alejandra, a Paris. Gracias, doctor. Gracias, y Paris. Saludos a todos nuestros compañeros, ¿sí? Como decía Alejandra, a Alejandro, a Marta, a Maritza. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Gracias, amigos. Hasta luego.